Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Lo primero, pues toca, como siempre, y es de ley, pues dar las gracias a los organizadores de este curso, que yo creo que ya es el 20, ¿no? Si no me confundo. El 19. Sí que falló uno en la pandemia, creo. Y que son pues la Fundación Gustavo Bueno. Primero habría que quizás decir el ayuntamiento de este maravilloso pueblo, ¿no?, que también nos acoge siempre, ciudad, perdón, de Santo Domingo de la Calzada, y a la Universidad de La Rioja. Bueno, como ha dicho Gustavo antes, en la mesa estamos pues tres amigos ya, ¿no?, que desde hace pues casi un año y medio pues compartimos programas en YouTube, tanto en Teatro Crítico como en la misma Sacristía de la Bandé, que es el que ellos mismos organizan. Son el padre Gabriel Calvo Zarraute y el padre Francisco José Delgado Martín. Bien, con el padre Francisco José Delgado Martín ya habíamos tenido contacto en la Fundación cuando se organizó el Congreso del padre Juan de Mariana en Talavera. Estuvo con nosotros y allí pues nos dejó un regusto que merecía la pena pues continuar colaborando con él, dado que había cierta compartimiento, que había opiniones que compartíamos y que merecía la pena pues amplificar, como es lo que está ocurriendo ahora, porque, como decía Carlos Madrid el otro día, somos compañeros de trinchera. No pensamos igual, porque yo soy, como todos ustedes saben, ateo esencial y ellos son, vamos a decir, creyentes esenciales. Pero, sin embargo, tenemos, como dijo también Carlos el otro día, enemigos comunes, ¿verdad? Enemigos comunes, pues, que merece la pena pensar contra ellos, ¿no? Pues de la ideología protestante, del racionalismo, del monismo y estos enemigos que confrontamos pues cuando nos juntamos y hacemos estos programas. Bien, hoy se trata pues de continuar, pero en vivo y en directo, delante de ustedes, tratando un tema que nos propuso Gustavo y que el título es Evolución y situación actual de la dogmática cristiana desde la Reforma. Como lo que seguro que ustedes esperan es lo que nos van a decir tanto Gabriel como Francisco José, yo voy a tratar pues de hablar lo menos posible para introducir el tema, ¿no?, y que luego pues ellos nos digan las cuestiones que les parezcan oportunas. Bien, primero habría que decir desde luego que la dogmática cristiana católica sobre todo se ve atacada a partir de 1517. Ahí se puede decir que es el pistoletazo de salida de la Reforma, cuando Lutero pues clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, ¿verdad? No es que sea la primera vez, ¿no?, que sucede que haya pues quejas, ¿no?, pues de la jerarquía eclesiástica y de cómo funciona, porque podemos referirnos a los cátaros, que es precisamente cuando surge la Inquisición, ¿verdad?, en el siglo XII, a los valdenses, que por cierto todavía funcionan, ¿no?, como una secta protestante, el mismo Juan Hus, que más de 100 años antes, si llega a haber nacido en la época de Lutero, puede ser que no sería el luteranismo lo que marcaría la Reforma, sino el husismo, porque se puede decir que es un precedente totalmente claro, ¿no?, de lo que luego pasó con Lutero. Bueno, en esas 95 tesis podemos ver perfectamente claro que no hay ningún ataque a la dogmática. Los ataques a la dogmática vendrán más adelante, ¿no?, cuando un par de décadas después pues se consolide esta reforma por una serie de datos que vamos a tratar de poner ahora sobre la mesa, ¿no? Con el paso de los años, desde luego que Lutero cambiará y no tenía enfilada la dogmática cristiana, ni tenía enfilado tampoco la función salvífica de la Iglesia, ¿verdad?, mediante los sacramentos, pero desde luego que Lutero, cuando pasan unas décadas, pues empieza a decir, pues, por ejemplo, que la Eucaristía es una impiedad, pues que el culto a los santos es idolatría, que los sacerdotes se pueden casar, que les vendría muy bien, y además pues eso hace que haya muchos curas que, dado que la lujuria es tan agradable, ¿no?, pues prefieren
hacerle caso, ¿no?, a Lutero y pasarse al otro bando. Desde luego que también, bueno, el bautismo es uno de los sacramentos que la Reforma pues no toca en absoluto. Bueno, la Eucaristía no es que la nieguen del todo. Yo recuerdo que después de ver tantas películas de vaqueros en las que hay un predicador que en absoluto lo que hace en el culto que podemos ver, pues desde luego que no es una misa ni una Eucaristía. Pues cuando vi una película de Bergman que se titulaba Los comulgantes, dije, coño, los suecos son católicos. Y dije, no, entonces al profundizar en el tema, pues es que la Eucaristía no es uno de los sacramentos que nieguen radicalmente, todos los demás sí. La penitencia, desde luego, ¿no?, porque solo salva la fe, ¿no? Esto es lo que diría Lutero. Bien. Pero lo determinante para que la Reforma se consolide, desde luego que no son estas cuestiones doctrinales, tampoco que haya muchos teólogos, bueno, muchos, tampoco es para tanto, ¿no?, que abracen la Reforma, incluso algunos humanistas. Me viene a la cabeza ahora Castiello, o incluso podríamos, que por cierto tuvo bastantes problemas con Calvino, incluso podríamos meter en el mismo saco a Servet, pero bueno, el caso es que estos personajes tampoco fueron determinantes para el triunfo de la Reforma, sino que el triunfo de la Reforma vendría dado sobre todo por que los príncipes consideran que les va a beneficiar, porque van a ser ellos los que se hagan con los bienes de la Iglesia en cada uno de sus landers, ¿verdad? Y además pues van a tener controlados a sus súbditos, pues porque van a tener el mismo credo todos ellos, que va a ser el credo del príncipe. Podemos decir que lo que hacen estos príncipes es hacerse César y Papa de cada uno de sus territorios, ¿no? El cesaropapismo bizantino y del Islam se traslada al cristianismo. Luego más adelante también ese cesaropapismo sería en otro protestantismo, que es el de la Iglesia anglicana, ¿verdad? Cosa que no sucedía con el cristianismo católico, porque desde el principio los reinos sucesores nunca fueron, los reyes nunca fueron César y papas a la vez. Había una separación entre Iglesia y Estado, de hecho. Bueno, entonces, para centrarme, hay dos cuestiones aquí que voy a separar, que son las doctrinales y las políticas, podríamos decir, ¿no? Estos príncipes, cuando se enfrentan al papado, pero también al que es su jefe de filas, que en este caso es un rey español, como todos ustedes saben, que es Carlos V, pues aquí se da pues un conflicto pues que es lo que en el materialismo filosófico llamamos una dialéctica de estados, una dialéctica de imperios y una lucha de religiones interna a él mismo, ¿no? No es lo mismo, pero esta lucha de religiones se da. Y no todas las guerras que se dan son guerras religiosas, desde luego, pero desde luego que en ese marco de la dialéctica de imperios estaba esta lucha de religiones. Antes del protestantismo solo teníamos la lucha contra el Islam, ¿verdad? El imperio islámico estaba buscando más territorios y penetra Europa pues, a través de la península ibérica, como todos ustedes saben, y enfrente van a tener por otro imperialismo incipiente, que es el imperialismo español, que los reyes de León, Alfonso II ya, comandando pues, a todos los cristianos, pues se erige el mismo emperador para aumentar el territorio. Dos luchas imperialistas y una lucha de religión implicada dentro de esa dialéctica imperial, de imperios, quiero decir. Pero con la Reforma esas luchas de religión se van a dar entre cristianos, se van a dar entre cristianos y los imperialismos van a ser otros. En este caso yo creo que al principio de la Reforma los dos que están más marcados van a ser la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es un imperio diapolítico, un imperio que tiene... Primero es su Estado, ¿no? El Estado pontificio, y luego pues tiene poder, ¿no? en los otros reinos. Allí tiene bienes, tiene inmuebles, cobra impuestos, nombra obispos, una característica un tanto diferente de otros imperios que solo son políticos, ¿verdad? Pero no podemos dejar de catalogar a la Iglesia Católica, desde luego, como un imperio diapolítico, y también el español, que durante 2 siglos van a ser los protagonistas fundamentales. Luego vendrán otros, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos ahora en esto, porque para tratar de solucionar los problemas que va a traer la Reforma, pues entonces tenemos aquí 2 figuras fundamentales que son los reyes españoles, Carlos I
y Felipe II, que para solventar, ¿no?, esta reforma que va a ir contra lo que nos interesa ahora tratar, ¿no?, que es lo que va a pasar en el seno de la Iglesia con la dogmática, ¿no?, y con la salvación de los hombres mediante los sacramentos. Entonces, para parar esto, pues Carlos I, aunque había metido, encarcelado cuando el saco de Roma a Clemente VII, ¿verdad?, en Sant'Angelo, si no me confundo. Sin embargo, una vez que pasa el tiempo, le convence para que organice el famoso Concilio de Trento, ¿verdad? Concilio que pondrá en marcha, si no me confundo, Pablo III, y que se dilatará en el tiempo durante casi 20 años, 18, si no me confundo, pero desde luego que teniendo parones y volviendo a ponerse en marcha precisamente por las circunstancias, ¿no?, de esta dialéctica, ¿no?, que hemos mencionado antes. El colofón del Concilio de Trento, la finalización será con Pío IV. Bueno, hay varios papas ahí. Hay incluso uno que dura menos que Albino Luciani, si no me confundo, Marcelo II, que debe durar unos días. Sí. Bueno, el caso es que los intereses que busca Carlos I no son los mismos que luego va a buscar Felipe II, porque Carlos I es el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, un imperio que, vamos a ponerlo entre comillas, pese a lo que diga el señor Villacañas, y lo que trata de conseguir Carlos V es que a ese concilio pues vayan los protestantes para ver si hay un acuerdo y deja de haber problemas y deja de haber batalla, lucha con los que tendrían que ser sus súbditos, que son estos príncipes alemanes. Pero bueno, la verdad es que no lo consigue, la reforma se consolida, y cuando Carlos V deja de ser rey, porque renuncia y luego fallece, pues deja de ser emperador. El rey de España ya va a dejar de ser emperador, porque el emperador será su hermano Fernando, y el rey de España será Felipe II. Los problemas que tiene Felipe II, o lo que quiere conseguir Felipe II frente al pontificado, pues no es lo mismo que quería Carlos I. Lo que quiere Felipe II es, por ejemplo, bueno, Felipe II ya tiene un imperio de verdad, pese a lo que diga el señor Villacañas, ¿verdad?, que es el Imperio Español, ¿no? Un imperio que ya ha dado la vuelta al mundo porque el Cano ya, en la época de su padre, ya había circunvalado, ¿no?, la tierra. Y España pues no se ponía el sol, como todos ustedes saben, ¿verdad? Ahí hay un imperio verdadero, y los intereses de España pues se enfrentan un tanto a los del papado. El papado pues quiere seguir cobrando impuestos en España como los cobra en otros reinos, y quiere seguir nombrando obispos, porque los obispos suelen ser de familias nobles, y esas familias nobles son muy importantes en cada uno de los reinos, y a veces incluso son regentes. Bueno, el caso es que Felipe II lo que quiere es que nombrar a los obispos y que los impuestos se queden en el territorio, pero bueno, el caso es que no gana Felipe II, el que gana es Pío IV, y se ve reforzado. En el final del concilio, Pío IV se ve reforzado. Bueno, es importante, ¿no?, hablar de estas cuestiones, aunque parece que me estoy yendo un poco de la dogmática. Una de las cosas que no se cierra en el Concilio de Trento, se consolida, ¿no?, el poder del papado, pero lo que no se consolida es la infalibilidad papal. La infalibilidad papal yo creo que le interesa sobre todo al catolicismo, sobre todo pues para comandar a los reinos católicos contra este enemigo, ¿no?, que ha surgido, que es el enemigo de la Reforma, pero los reyes no están por la labor, y la infalibilidad papal no se puede firmar en el Concilio de Trento. Como todos ustedes sabrán, esa infalibilidad se firmará cuando ya es muy inoperante, que es en el Concilio Vaticano I, cuando ya el imperio del Papa, bueno, los estados pontificios han desaparecido incluso, ¿no?, durante casi 60 años, hasta que recuperen el pequeño territorio del Vaticano, gracias a Mussolini, por cierto. Bueno, estas cuestiones son las que tienen que ver con el contexto político, y doctrinalmente, para contrarrestar esta potencia que está tomando la Reforma y este ataque al catolicismo, tratando de devaluar lo que es fundamental para un católico, que es la dogmática, y bueno, y el papel salvífico, ¿no?, de los sacramentos, por qué no decirlo también,
Pues para contrarrestarlo, pues lo que impone el papado o quiere imponer el papado, sobre todo, bueno, vamos a ir ahora a dos momentos concretos, ¿no? A finales del siglo XVIII, cuando los protestantes tratan de hacerse podríamos decir, tomar posiciones, ¿no? Frente al papado y organizan el sínodo de Pistoia. Pues ahí enfrente tienen al que luego va a ser el Papa Gregorio XVI, que es un papa tomista, es un papa escolástico y que argumenta escolásticamente pues contra estos protestantes, ¿no? Contra estos protestantes obispos que se han organizado en Pistoia. Si nos pasamos ya al siglo siguiente, pues la beligerancia protestante todavía es mucho mayor. Podríamos señalar pues a autores como, bueno, en la línea de lo que empieza a plantear Wolf, ¿no? Porque yo creo que están todos siguiendo un poco la doctrina que marca este luterano, ¿verdad? Los autores que podríamos nombrar pues van desde Lessing, ¿no? Que es el que publica los textos de Reimarus, ¿no? En el que dice que la figura de Cristo es un hombre, ¿verdad? Algo que va a ser recurrente en todos estos autores, ¿no? Con esto, al decir que la figura de Jesucristo es meramente humana, pues entenderán todos ustedes que es un ataque a la línea de flotación pues de uno de los dogmas fundamentales, ¿verdad?, del catolicismo, que es el de la Santísima Trinidad, ¿no? Esto mismo lo repetirá pues alguien como Schleiermacher o quizá más duramente incluso Strauss, ¿no?, en su vida de Jesús y en otros textos. Pero bueno, también podríamos meter aquí en el mismo paquete incluso a católicos como Renan, aunque renuncie del catolicismo, o hasta Víctor Cousin, ¿verdad? Bueno, esto sería desde el ámbito protestante, externo a la Iglesia. A final del siglo XIX, incluso en el seno de la Iglesia, surgirá el movimiento modernista, que también va a ir a atacar a la línea de flotación, ¿no?, de la dogmática católica, ahora ya pues habiendo tomado para sí la filosofía que se ha hecho fuerte en toda Europa, que es el racionalismo. El racionalismo y el protestantismo podemos decir que se da entre ellos una simbiosis perniciosa para el catolicismo. Aunque el Papa Pío IX, en su Syllabus Errorum, va a marcar 80 errores, el más importante para él yo creo que es el liberalismo, pero bueno, también el socialismo, el comunismo y un montón de errores más. Sin embargo, yo quiero centrarme sobre todo en dos errores que me parece que son claves, porque son los que ahora mismo también están, bueno, siguen vigentes desde luego, ¿no?, que será el del relativismo y el desarrollo del racionalismo mediante lo que sucede en el siglo XIX con el desarrollo científico, que es el positivismo. Y aquí quería marcar una cuestión, porque es algo que la Iglesia Católica está enfrentando desde ese pluralismo, sano pluralismo, podría decir, no el mismo que el del materialismo filosófico, por supuesto, porque el materialismo filosófico tiene un pluralismo pues discontinuista, y el pluralismo, por ejemplo, de la Santísima Trinidad, como dice Bueno al final del ego trascendental, es un pluralismo continuista, ¿de acuerdo? Está claro, ¿no? Mis amigos son espiritualistas y yo soy materialista, ¿verdad? No es lo mismo un pluralismo que el otro. Sin embargo, ese pluralismo se enfrenta al monismo del siglo XIX, que podríamos decir que se expresa como que todo se relaciona con todo, y al relativismo, que vendría a decir que nada se relaciona con nada. ¿Por qué quiero enmarcar esto? Pues porque es algo que ya había negado el propio Platón en el Sofistas, y todos ustedes saben, ¿no? Cuando Platón defiende la idea de Simploqué, podemos decir que desde su razonamiento geométrico,
porque dices, si nada se relaciona con nada, si todo se relaciona con todo, es absurdo, no podríamos conocer nada. Si nada se relaciona con nada, también es absurdo, nada podríamos conocer. Solo queda la posición intermedia, que algo se relaciona con algo, por tanto, no todo con todo ni nada con nada. Eso es la simploqué, y esto es un silogismo disyuntivo, como todos podemos observar, ¿verdad? La primera opción no es posible, la segunda tampoco, porque son absurdas, nos queda la tercera. Bien, bueno, pues esto que había negado Platón y que niega el materialismo filosófico desde su pluralismo, ¿verdad?, discontinuista, es lo que está negando durante el siglo XIX, bueno, desde siempre, ¿no? Me estoy pasando, vale, bueno, pues creo que me he pasado, que cojo velocidad. Bien, se me ha pasado rápido. Bueno, el caso es que en 2 minutos y termino. Lo que proponen estos papas, desde el 19 hasta Pío XII, es que hay que volver al neotomismo, a la neoescolástica, porque el enemigo es el protestantismo, que está negando, como hemos señalado, esa dogmática tan relevante. Bien, la Iglesia está protestantizada. ¿Quién la desprotestantizará? Yo creo que esta es la pregunta clave para que nuestros amigos pues expongan lo que tienen que decir. Y disculpad que me haya pasado porque no me he dado ni cuenta. Adelante. La palabra tiene Francisco José. Muchas gracias. Bueno, pues igual dentro de la misma brevedad, yo voy a irme atrás, sobre todo porque un día como hoy, 18 de julio, considero que es importante hacer referencia a una fecha fundamental en la historia de la teología, de la que además hoy se hacen 700 años, que es la canonización de Santo Tomás. Este año, de hecho, se celebra un año jubilar, el año que viene serán también 800 años del nacimiento de Santo Tomás, y bueno, son años muy tomistas. Entonces, yo creo que es importante presentar desde más atrás este camino de disolución, de destrucción o de protestantización de la dogmática católica que estamos intentando presentar. Sobre todo para ver desde dónde se parte y luego el padre Gabriel le tocará hasta dónde hemos llegado, ¿no? ¿Por qué es importante la canonización de Santo Tomás de Aquino, más allá del aspecto, pues, que se ha estado hablando estos días de lo que son los santos, etcétera? Es porque Santo Tomás es como teólogo, como pensador, se encuentra en una situación muy rara, muy difícil en aquella época que es de escuelas, donde hay grandes maestros que tienen discípulos. Santo Tomás no tiene ningún discípulo. Él se dedica a investigar, se dedica a escribir, a dar clase. No tanto, porque su periodo docente no es tan largo, pero no hay nadie que luego continúe su obra. Y cuando fallece, además, va a ser un reflejo de la novedad que supone su enseñanza, va a recibir una serie de condenas. Ya antes de fallecer, en 1270, hay unas primeras proposiciones que algunos ya apuntan hacia Santo Tomás, que son condenadas, y en 1277 el obispo de París condena volumen grande de proposiciones, entre las cuales hay algunas que luego se va a decir que son directamente, que afectan a la doctrina de Santo Tomás. Y esto por parte del obispo de París, que era secular, pero el obispo de Oxford, Robert Kilbarby, que era dominico, también va a condenar a Santo Tomás, lo cual le pone una situación muy complicada, porque, quiero decir, la doctrina tomista después de la muerte de Santo Tomás nace ya lastrada. Entonces, lo que se va a desarrollar es una batalla entre los partidarios de Santo Tomás, que surgen de forma prácticamente espontánea, contra aquellos que quieren erradicar las enseñanzas de Santo Tomás, entre ellos, por ejemplo, Guillermo de la Mare, ¿no?, que empieza a escribir los Correctorium, se llama el primer libro así contra Santo Tomás, que es curioso, ¿no?, que de ti lo primero que se escribe es algo en contra, pues es lo que pasa a Santo Tomás, ya después de muerto, ¿no? Correctorium ad fratris Tome. Entonces surgen algunos de los que están cercanos a las enseñanzas de Santo Tomás, que han podido leer las obras, pues que ya se estaban copiando, sobre todo en la Universidad de París, y que habían escuchado su doctrina y salen a defenderlo. La línea, sobre todo, es decir cómo
Estas condenas no afectarían a Santo Tomás, en realidad algunas sí que iban directamente contra algunos puntos, además muy importantes de la doctrina tomista. Entonces, va a haber una lucha que queda más o menos sentada, sobre todo dentro de la orden, cuando 50 años después de la muerte de Santo Tomás, como decía, en 1323, Santo Tomás es canonizado. De esta manera, la orden dominica se compromete en pleno a defender, y además incluso forma parte de las normas que tienen, a defender la doctrina de Santo Tomás, aunque dentro de la orden dominicana no todos sean tomistas. Sin embargo, en los primeros siglos la mayor parte de los tomistas son dominicos. Claro, cuando se habla del tomismo hay que entender que se forma de esta forma, es decir, no es una escuela fundada por su fundador, que no tiene intención o no busca discípulos, sino que se constituye así en mitad de otras escuelas de teología que además le son abiertamente hostiles. Santo Tomás se va a pelear sobre todo con la teología agustiniana, que está defendida por los franciscanos, y está San Buenaventura. Uno de los discípulos de San Buenaventura, Giovanni Peckham, que va a ser además sucesor de Kilbarby en Oxford, ya se habían peleado en su momento. Santo Tomás le dedica uno de sus opúsculos, que es el de Eternitate Mundi, contra murmurantes, y el murmurante era Giovanni Peckham, precisamente, donde además básicamente lo que hace es destruirlo, ¿no? Entonces el hombre, cuando luego es obispo, pues lo que hace es machacar todavía más con las condenas a Santo Tomás. Hay toda esta lucha, pero uno se pregunta, ¿y por qué Santo Tomás es tan discutido? Bueno, porque realmente él supone una forma nueva de hacer teología. La teología medieval se basa sobre todo en recoger la tradición de los padres y sí aplicar el método racional, bueno, utilizando sobre todo la lógica aristotélica que se conocía de antes, se recibe todo el elemento aristotélico a través del averroísmo, etc. Pero Santo Tomás va a lograr una síntesis distinta. Muy brevemente, para entender luego por qué esto afecta a lo que será la respuesta a la Reforma protestante, en mi opinión, y aquí hay que decirlo porque, pues ya hemos destacado que estamos en posturas filosóficas distintas, para mí lo más importante en la teología dogmática tomista, y entiéndase que en aquella época todavía no se utiliza la expresión dogmática, es que Santo Tomás hace más metafísico a Dios. Y digo que esto, que en este ámbito podría considerarse algo negativo, en el caso de Santo Tomás es muy importante. ¿Por qué digo esto? Santo Tomás va a meter en la metafísica cristiana la doctrina del acto de ser. Y esta doctrina le permite explicar cómo Dios, siendo la fuente de la realidad, no entra en conflicto con aquellas realidades que participan del ser. Esto, en mi opinión, solamente se puede mantener en el esquema tomista. Los franciscanos, con la línea agustiniana, no tienen esta idea del acto de ser. Ellos son más de tipo categórico. Para ellos el ser es que sería, como a veces se refiere al existir, es simplemente una propiedad, y esto hace que les cueste explicar cómo Dios es distinto de las criaturas. Una de las sentencias, por ejemplo, condenadas de Santo Tomás tiene que ver con los ángeles, precisamente por la cuestión de la materia. Los franciscanos no tenían problema en admitir una especie de materia espiritual, o podríamos llamar materia no corpórea, porque en Santo Tomás, por ejemplo, necesariamente lo material es corpóreo, pero para los franciscanos no, digo porque eso también puede resultar un poco simpático. Para los franciscanos los ángeles tienen un tipo de materia que no sería la materia común, sino una materia propia de los ángeles, que no tienen los accidentes propios de la cantidad, por ejemplo, no tiene una extensión, no tiene etcétera, ¿no? ¿Por qué hace? Y Santo Tomás en contra defiende la absoluta inmaterialidad de los ángeles, lo cual le lleva a decir, por ejemplo, que Dios no podría crear varios ángeles de la misma esencia. Es decir, los ángeles no se pueden multiplicar numéricamente porque la lógica tradicional, la metafísica tradicional, la multiplicación se da por la materia, ¿no? La materia asignada por el accidente de la cantidad. Entonces, al no tener materia, no puede haber multiplicación y, por lo tanto, cada ángel es una esencia distinta del otro ángel. Claro, esto va a ser condenado, ¿por qué? Porque para los franciscanos y para la mentalidad antigua, esto afecta a la omnipotencia divina. Es una cosa muy curiosa, cosa que a Santo Tomás no le importa lo más mínimo. Entonces, a Santo Tomás no le importa decir, sí, efectivamente, esto Dios no lo puede hacer y sigue siendo omnipotente. No hay una diferencia, precisamente por esta nueva concepción que él pone a la teología, que es única.
Para los franciscanos esto es un problema, ¿no? ¿Por qué Dios no lo va a poder hacer? Para ellos, por ejemplo, Dios es necesariamente ilimitado. Y Dios puede hacer básicamente lo que le da gana en tanto que no sea contradictorio. Para ellos no hay contradicción en que haya ángeles multiplicados precisamente por este tema de la materia, por lo tanto, pues podría hacer lo que quisiera. Y ahí empieza ese problema. ¿Por qué esto es importante? Porque los franciscanos meten esta idea de la materia en los ángeles para poder distinguir a los ángeles de Dios. Tienen una dificultad de decir por qué Dios es distinto del resto de los seres. Y ellos dicen, bueno, porque Dios sería el absolutamente inmaterial, los ángeles serían materiales, y hay una diferencia ahí, ¿no? Para ellos la materia es la potencia, y esto es Aristóteles, y entonces para todo lo que tuviera potencia necesariamente tendría que tener materia. Es así que los ángeles tienen potencia, por lo tanto tienen que tener materia. Entonces Santo Tomás, en su metafísica, ha logrado otro tipo de división, que es la división entre ser y esencia, acto de ser y esencia, que es la que parte radicalmente la realidad. Hay una sola realidad cuyo ser es su esencia, es Dios, y el resto de las cosas son distintas, el resto de las cosas es distinta realmente el ser y la esencia. Esto es importantísimo porque de esta manera, al estar Dios en un plano de existencia totalmente distinto al resto de los seres, no hay manera de buscar una lucha, una contradicción. Y esto es muy importante porque, y esto yo creo que ya ha salido un poquito, el gran problema de la Reforma es que la Reforma no entiende esto. Para la Reforma siempre hay que optar entre puntos que son contradictorios, por ejemplo, entre la gracia y la libertad, ¿no? Que es un problema que luego en el ámbito católico va a surgir con la controversia auxilis. Para Santo Tomás esto no es ningún problema, porque si Dios está en un nivel distinto de ser, que es el de ser acto de ser, no hay contraposición entre una... O sea, es que la criatura no puede chocar con la acción divina, que sería el problema que tenemos. ¿Cómo podemos ser libres si es Dios el que lo determina todo? Si es Dios el que decide libremente, sin ningún tipo de obediencia a la naturaleza, dar la gracia. Bueno, pues mire usted, pues porque Dios lo quiere así, ya está. Pero entonces eso quita la libertad. No, porque no hay lucha. Las criaturas sí pueden quitarse la libertad mutuamente, pero en órdenes distintos no puede haber, contraposición. Esto es una novedad, porque para los franciscanos esto no es así. Los franciscanos van a ir derivando por el nominalismo al voluntarismo, y del voluntarismo va a llegar la Reforma, quiero decir, porque al final Lutero es nominalista y odia a Santo Tomás. Es más, no solamente lo odia, sino que además lo desprecia. Lo desprecia porque toda esta manera de pensar va a haber una época en la que directamente desaparece, y esto es también, hay que tenerlo claro. En la formación de la escuela tomista, al principio, por esta defensa de Santo Tomás, va a haber un montón de dominicos que van a defender esta nueva doctrina, se va a hacer doctrina de escuela, pero en el siglo XIII suceden una serie de cosas históricamente que, que hacen que los dominicos sean expulsados prácticamente del ambiente académico. Primera de ellas, el éxito del nominalismo. El nominalismo, que viene de los franciscanos o cámara franciscano, es un sistema mucho más eficaz para la solución de problemas, sobre todo problemas jurídicos, problemas temporales, precisamente porque el tema de Dios no nos interesa tanto, nos interesa solucionar, por ejemplo, unos grandes problemas del siglo XIII, y ya metido en el siglo XIV, el cisma de Occidente, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en quién es el Papa? Santo Tomás, por ejemplo, ha dejado claro el primado de Pedro, y sin embargo algunos concilios de esa época tienden a lo que se llama el conciliarismo, ¿no? La idea de la primacía del concilio sobre el Papa. Estos concilios son de naturaleza nominalista, porque el nominalismo siempre es más jurídico, es más positivo, es más particular y ayuda a solucionar los problemas del derecho. Entonces, los dominicos van a tener ese problema. Está la peste de mitad del siglo XIV. Eso destruye prácticamente la enseñanza universitaria en Europa durante un tiempo, cae la población, la gente tiene que irse al campo otra vez, en fin, hay un montón de problemas. Un tema muy curioso, la controversia inmaculista, ¿no? Santo Tomás, como saben, niega que la Virgen María, a ver si lo digo bien porque este tema es un poquito complicado, que la Virgen María fuera concebida sin pecado, sin culpa original, vamos a decir, no, sin pecado original, que la Virgen María fuera concebida sin pecado original. Con esto se va a enfrentar contra los franciscanos, que son los primeros en la historia que defienden esta nueva doctrina. El problema es que los franciscanos, al defender esta doctrina,
precisamente por su nominalismo, si somos estrictos, caían en una serie de problemas, en el fondo cosas que realmente eran casi herejías. Y los dominicos, pues bueno, pues van a denunciar esto. Por este problema a los dominicos se les va a expulsar de la universidad, por ejemplo, con lo cual las cátedras de París van a ser ocupadas por los nominalistas y al final del siglo XIV prácticamente no hay ningún maestro tomista en la Universidad de París. Entonces, esto, digamos, va a ser un éxito que además las órdenes de corte agustiniano, agustinos, franciscanos, van a defender, incluso a pesar de que en el siglo XIV, vayan empezando a surgir pues, un renacimiento del tomismo con una serie de personajes muy importantes, pues, sobre todo este Capreolus, el príncipe de los tomistas, que se le suele llamar, etcétera, que, digamos, van a volver a poner otra vez el tomismo en la universidad. Es importante ver esto porque este tomismo, el tomismo sobre todo que se ve en Francia con Capreolo, etcétera, va a llegar a través de Pedro de Bruselas, a través de Diego Deza, etcétera, va a llegar a España, en la Escuela de Salamanca. Y la Escuela de Salamanca, que al principio es una escuela que es un poco, se suele llamar tomismo abierto, es un poco ecléctica. Francisco Vitoria, ha estudiado con este Pedro de Bruselas, que en su origen era nominalista. Es un tipo que, siendo absolutamente nominalista, se hace tomista. Esto pasa muchas veces en la historia. Siempre hay esperanza en fin. Y entonces enseña este tomismo que tiene un poquito ahí de nominalismo metido a Francisco Vitoria, que lo trae a Salamanca. En Salamanca, como se ha dicho antes, pues se va a crear esta escuela tomista que va a tener varias, digamos, concreciones. La primera, Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, la doctrina de Santo Tomás, aunque no se canonice explícitamente, es decir, aunque no se cite, esto es así porque lo dice Santo Tomás, cualquiera que sepa un poquito lo que enseña Santo Tomás lo va a ver prácticamente en todos los campos. En el campo de la justificación, que eran los puntos fundamentales del tomismo, se utilizan casi mismas frases que están citadas literalmente Santo Tomás, no digamos en la defensa de la Eucaristía y de los sacramentos, en el mismo orden de la Iglesia, por ejemplo, también. Es decir, hay una serie de doctrinas que van a ser fundamentales. Esto se puede opinar durante un tiempo, pero es que San Pío V, cuando declara a Santo Tomás doctor de la Iglesia, y esto es una cosa también muy importante, porque durante siglos había habido 4 doctores de la Iglesia en Occidente, y Santo Tomás se pone como el quinto, ahora ya hay como ni se sabe cuántos, ¿no? Porque parece se abrió la veda ahí, por supuesto los franciscanos rápidamente, que San Buenaventura también y tal, pero cuando a Santo Tomás se hace doctor de la Iglesia se dice explícitamente que este reconocimiento viene porque sin la doctrina de Santo Tomás no se podría haber hecho frente a la Reforma protestante, ¿no? Y esto lo escribe en la bula en la que declara no que sea doctor de la Iglesia, sino que se le dé culto como si fuera doctor de la Iglesia, porque ahí en eso hasta San Pío V quiere respetar esa tradición. Esta es una de las realizaciones claras. La otra realización es lo que va a suponer el Imperio Español, ¿no? El Imperio Español se fundamenta en esta doctrina tomista. Por eso tiene un carácter particular. Esto no va a pasar en otras sociedades o incluso en otros imperios, pero el Imperio Español asume el tomismo como la base de la concepción social, de la concepción del universo, del mundo, de Dios, en fin, de todo. Y ciertamente por eso también es tan contrario a lo protestante, porque la mentalidad tomista es incompatible con este tipo de problemas que crea el protestantismo. En España se va a ver como una necesidad frenar el protestantismo. Se hace políticamente pues, a través de la Inquisición y a través de, en fin, de muchas cosas, pero también porque la misma mentalidad del imperio está hecha de otra forma, ¿no? Está hecha de esta manera, que yo digo, en mi opinión, es más metafísica, porque se busca, sobre todo, ver cómo el poder divino no lucha, no es contrario, no se opone al poder de los hombres, sino que más bien está presente en todos los grados de la realidad, mientras que el poder de los hombres tiene que ser de otra manera. Yo, por terminar, sí diría el sistema de gobierno, por ejemplo, del Imperio Español, es precisamente tomista porque entiende esto. Este tipo de poder, este tipo de presencia inmediata de Dios en todas las cosas que deriva de esta concepción del acto de ser, por ejemplo, en los países protestantes va a ser en lo que se va a convertir el poder real. El poder real va a ser un poder inmediato en todos los campos. Es el preludio de lo que hoy entendemos como el Estado moderno, por ejemplo. En España se va a entender siempre que ese poder solamente le corresponde a Dios,
que en el rango de los hombres nadie puede actuar de esa manera, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que esta doctrina de Santo Tomás, que con todas las diferencias que hay dentro de la escuela tomista, que también hay nuestras peleas y todas estas cosas, ha logrado formar un cuerpo de doctrina que es radicalmente contrario a la Reforma protestante. Lógicamente habrá que ver cómo, a partir de aquí, en esta síntesis ya en el siglo XVI, con Trento y con la Escuela de Salamanca, pues viene, como suele pasar tantas veces, la corrupción, ¿no? el desastre, que es lo que ha ido aconteciendo poco a poco a la dogmática cristiana. Yo creo que con esto le dejo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por esta invitación tan ilustre para nosotros. Yo, la última parte, que vendría a ser la decadencia de la escolástica, especialmente quiero recomendarles un libro, el divino Luis Carlos, que está por ahí, le hemos leído los dos, Suárez y el destino de la metafísica, de Avicena Heidegger. Suárez y el destino de la metafísica, de Avicena Heidegger, de Leopoldo Prieto López. Leopoldo Prieto López, este fue profesor mío en Toledo. Bien, aquí es donde podemos tener una visión más amplia, una visión de conjunto de en qué ha desembocado principalmente, mayoritariamente, pues la dogmática católica y en todo hay que decirlo también, los estudios filosóficos en la Iglesia. Es cierto que después del siglo XVI, XVII, ese esplendor al que hacía referencia el padre Francisco de la Escuela de Salamanca, es cierto que a partir de ahí comienza un periodo prolongado de decadencia en la Iglesia de los estudios filosóficos, pero especialmente de los tomistas. En el siglo XVIII se agudizará especialmente, y hasta la restauración que se inicia con el Papa León XIII, con la encíclica Eterni Patris, 1879, pues no empezará un poco a levantar cabeza. Aunque es cierto que en ningún momento ha llegado a extinguirse el aprecio por Santo Tomás en la Iglesia, y ahí están también las universidades de Lovaina o de París, es cierto que en esos años previos a 1879, a la encíclica Eterni Patris de León XIII, el papa más tomista de la historia de la Iglesia, pues el pensamiento tomista está reducido pues a unos pocos círculos. Por sintetizar, nos limitamos a dos. En Italia, unos pocos jesuitas con una influencia muy menor, siendo realistas, Curci, Cornoldi, Liberatore, Taparelli, este es el que inventa el concepto de justicia social, ¿no? Si queréis escuchar al padre Francisco decir palabrotas en 5 idiomas, pues entonces no tenéis más que decirle que explique la justicia social, ¿no? Bien, lo que ocurre es que incluso estos pocos jesuitas que quieren cultivar y quieren difundir de algún modo el tomismo, no consiguen sacudirse del todo pues, la herencia intelectual de la Compañía de Jesús en la que han sido formados, de la que forma parte pues, ese eclecticismo filosófico tan propio de ellos. El otro núcleo sí que podría ser el de un pequeño grupo en torno al padre Ceferino González, dominico. Las orientaciones filosóficas de los jesuitas pues siempre fueron de lo más variado, siempre. Desde Francisco Suárez, con las disputaciones metafísicas, se crea, por decirlo de alguna forma, genéricamente, una escuela jesuítica filosófica propiamente, que es una escuela de acomodación a la época, sí, pero tiene una intención antisubjetivista y realista, aunque discrepa de la filosofía de Santo Tomás en cuestiones capitales. Francisco Suárez continuamente cita a Santo Tomás, pero
lo explica como le da la gana, a su modo. En la concepción suareciana, por ejemplo, el ente, como lo que tiene esencia real o apta para existir, de ahí deriva una metafísica esencialista, para la que la existencia del ente queda reducida a una especie de modo contingente o accidental que le adviene a la esencia. Por el contrario, en Santo Tomás de Aquino, el actus essendi es capital. Ese influjo de Suárez, pues, evidentemente ha sido muy extenso hasta mediados del siglo XVIII, no se puede negar. De las disputaciones metafísicas de Suárez se publican no menos de 19 ediciones entre 1597 y 1751. Estamos hablando de poco más de 150 años, no menos de 19 ediciones. 8 de ellas, de esas 19, en territorios germánicos. Las disputaciones metafísicas de Suárez pues, fueron estudiadas por Descartes, por Leibniz, por Vico, Wolff, en la contemporaneidad por Heidegger, y se puede afirmar que durante 2 siglos Europa, tanto la parte católica como la parte protestante, más la parte católica, evidentemente, porque el influjo de los jesuitas cada vez es mayor en la Iglesia, pues se aprendía metafísica a través de las disputaciones metafísicas de Suárez, aunque esa metafísica suareciana haya sido utilizada para elaborar un pensamiento muy distinto al de Suárez, más que continuar esa misma inspiración. En el siglo XVII, cuando comienza ese declive del tomismo en la Iglesia, en los estudios eclesiásticos comienza un influjo cada vez mayor de la filosofía cartesiana. Es en parte la consecuencia de prescindir de la prescindencia de Santo Tomás en la Compañía de Jesús, y ese también fue el hecho de la dispersión, de la disparidad de criterios en los colegios jesuitas de Francia. Curiosamente, de esos colegios jesuitas de Francia provendrán un gran número de los más importantes enciclopedistas. No es casual. En filosofía, las facultades de los colegios jesuitas, por lo general, se alinearon en contra de la influencia cartesiana que había afectado tanto al pensamiento francés. Pero Malebranche, que da al pensamiento cartesiano pues un cierto tinte religioso, una forma literaria atractiva, con las nociones corrientes de filosofía, pues en muchos jesuitas suscita una gran simpatía. Y aunque es cierto que las congregaciones generales de los jesuitas de finales del 18 expresaron preocupaciones por el impacto de la escolástica sobre la escolástica de los autores modernos y que proscribieron algunas proposiciones, sin embargo, las tesis impresas en los colegios de la Compañía de Jesús, en los apuntes dictados de clase, de ahí pues se defendían las ideas claras y distintas cartesianas como normas de certeza, y que con esa inteligencia asidua, pues muy jesuítica por cierto, evitaban pues los términos escolásticos, por ejemplo la forma sustancial, y ahí se ve con bastante claridad la influencia de Descartes. Tienen que hacerse la idea que a nivel de estructura eclesiástica, de gobierno, más que de gobierno, de estructura eclesiástica, la Compañía de Jesús viene a ser el pilar fundamental de la Iglesia. Muchos obispos han sido formados en instituciones jesuíticas, muchos sacerdotes han sido formados en instituciones jesuíticas, muchos profesores de facultades de teología, de filosofía, de seminarios. La influencia capilar que tiene la Compañía de Jesús en el pensamiento de la Iglesia es enorme, y a partir de que el Papa Pío VII la restaure después de haber sido disuelta por Clemente XIV, pues ahí la Compañía de Jesús viene como por decirlo de alguna forma, así con cierta desenvoltura y sanfasón,
Viene a decir ahora, esta es la nuestra. El Papa nos había disuelto y años después el Papa otra vez vuelve a darnos la entidad jurídica que nos había arrebatado. Luego están reconociendo lo que somos, lo que valemos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y a partir de ahí comenzará pues, un crecimiento exponencial de la Compañía de Jesús y, por lo tanto, una influencia cada vez mayor en la Iglesia Católica. Se verá mucho, por ejemplo, a raíz especialmente del Concilio Vaticano I, la Constitución Pastor Eternus sobre la infalibilidad papal, que era que hacía referencia a Joséchu, está perfectamente delimitado a nivel canónico, jurídico, a nivel teológico, las atribuciones, los límites de la infalibilidad papal. Es cierto, eso es lo que está en el documento, en el papel. Pero también es verdad que, especialmente a partir de Vaticano I, porque también esa es la mentalidad de Pío IX, es decir, Pío IX es un papa antimoderno, no cabe duda, pero Pío IX llega a hacer una afirmación en la cual dice: la tradición soy yo. La tradición soy yo. Entonces, claro, lo que se produce en el Vaticano I, no oficial, sino oficiosamente, es que la Iglesia Católica se comienza a sustituir la verdad por la autoridad. Así de claro, la verdad por la autoridad. No hay problema porque la autoridad es católica. Empieza a haber problemas cuando la autoridad deja de ser católica. ¿Cuándo empieza a dejar de ser católica la autoridad? Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, donde ya tienes un grupo de obispos influenciados por sus peritos, por sus teólogos de cabecera, especialmente del centro de Europa, Alemania, Francia, Suiza, Holanda, que ya sostienen proposiciones modernistas, o sea, proposiciones protestantizadoras. Ahí empiezan los problemas. Y luego pues llegamos a la situación actual donde tenemos pues al Papa Francisco, que no podemos decir que... Yo no voy a entrar a juzgar su conciencia, porque es un principio de teología moral católica, de internis nequo ecclesia judicat, de lo interior ni siquiera la Iglesia juzga, solo Dios. Pero sí se puede juzgar, porque es objetivo, sus pronunciamientos, sus tomas de decisiones, sus palabras, sus discursos, sus escritos, y no se detecta en ellos pues las verdades fundamentales dogmáticas de la fe católica y, por extensión, sus consecuencias litúrgicas, morales y, por supuesto, filosóficas. Es más, lo que más fácil es, y yo he tenido que consumir muchísimas cajas de omeprazol y otros protectores de estómago cuando lees al Papa Francisco, lo que queda meridianamente claro es que la filosofía que sostiene sus planteamientos es de todo menos compatible con la fe católica. Así que, bueno, ¿cómo hemos llegado a esto? Y no es casualidad que la protestantización se acelere y se agudice precisamente cuando hay en la sede de Pedro un papa jesuita. Pues que ese influjo de Suárez, de ese eclecticismo de Suárez, ese influjo que después también se prolongará por Descartes, esa filosofía escolástica ecléctica con la que se formaban pues la mayor parte de los eclesiásticos en todos los continentes, y evidentemente de ahí pues los profesores y también las jerarquías de la Iglesia, pues eso ha sido precisamente lo que ha intentado sostener a nivel filosófico y a nivel teológico especialmente por el nominalismo, por el voluntarismo nominalista, pues esa mutación de sustitución de la verdad por la autoridad. De tal modo que eso también se traduce en que no importa, no tiene ningún sentido, bueno, carece de importancia la racionalidad, y cada vez se cultiva menos el ejercicio de la racionalidad en la Iglesia,
carece de importancia el contenido doctrinal, y por eso no es que no haya profundización en la teología dogmática católica dentro de la misma Iglesia, sino que la comunicación de la Iglesia ad extra está totalmente vacía de contenidos dogmáticos. Entonces, cuando eliminas eso, lo que queda es la praxis, la primacía de la praxis, que en la Iglesia contemporánea se llama pastoral, y que es precisamente también lo que sucede en el Concilio Vaticano II, que de los 21 concilios ecuménicos universales de la Iglesia Católica es el primero que se niega a ser dogmático. Por propia voluntad del Papa que lo convoca y de los padres que participan en él, se niega a ser dogmático. Luego se niega a proponer dogmas de fe o a defender los dogmas de fe ya proclamados, y se proclama como un concilio pastoral. Proclamarse como un concilio pastoral implica que al sacudirse el que el Vaticano II fuera un concilio dogmático, reniega de lo que acompaña el dogma. Al dogma le acompaña el carisma de la infalibilidad y por lo tanto le acompaña el carisma de la permanencia. Mientras que un concilio pastoral universal, que nunca hubo hasta el Concilio Vaticano II en 2000 años de catolicismo, pues la pastoral, que es la puesta en práctica de la doctrina para llegar a los fieles, pues la pastoral cambia, la pastoral caduca como caducan los yogures, y la pastoral que pudiera haber en el siglo XVI no tiene que ver nada con la que había en el siglo XX o en el siglo XIX, como la pastoral que podía haber, el cuidado pastoral que podía haber en España en el siglo XVII, no era el que había, por supuesto, en la América española. ¿Qué ocurre al final? Que ese eclecticismo filosófico produce un eclecticismo teológico. Ese eclecticismo filosófico y teológico será el caldo de cultivo de ese último episodio o penúltimo de la protestantización, de esa ya situación terminal en la que se halla la teología dogmática católica como ciencia, y hasta me atrevo a decir como fe, que es la Nouvelle Théologie, la teología nueva, y que la Nouvelle Théologie, pues podríamos hablar de que tiene como dos vertientes dentro de esa teología nueva o teología moderna. También yo utilizo muchas veces Ignacio Andereggen, que es un gran profesor tomista de Roma, prefiero decir muchas veces más teología moderna que de Nouvelle Théologie, que teología nueva. ¿Por qué? Porque él añade un matiz, y es la bifurcación. Hay una bifurcación en esa Nouvelle Théologie que vendría a ser una rama más moderada, menos protestantizada, una rama que intenta de algún modo, aunque voluntarísticamente, mostrar una continuidad con el contenido dogmático y litúrgico de la Iglesia anterior al Vaticano II, y el principal exponente de esa rama vendría a ser Henri de Libac, que es un autor pues, que también influyó decisivamente en Benedicto XVI, y Benedicto XVI se puede inscribir perfectamente en esta rama de la Nouvelle Théologie. Cuando alguna vez me ha consultado algún sacerdote qué le podía aconsejar para una lectura acerca de la Nouvelle Théologie, de algún autor de la Nouvelle Théologie, y espera que le digas pues, alguna de las cabezas principales, ¿no? Pues Congar, de Libac, Chenu, y le digo Benedicto XVI o Ratzinger, y se sorprende, digo, no, es que pertenece a esa línea. Otra cosa es que hay una serie de aportes personales en el cardenal Ratzinger, en Joseph Ratzinger, en Benedicto XVI, que evidentemente enriquecen su visión y su pensamiento, pero pertenece ahí. Y es lo que intenta Benedicto XVI, de lo que él habla el 22 de diciembre de 2005, es de esa hermenéutica de la continuidad. Vamos a continuar, y eso es lo que intenta ser el pontificado de Benedicto XVI, vamos a intentar continuar pues, estos 20 siglos de historia de la Iglesia. Pero luego hay otra rama en esa teología moderna
a cuya cabeza está Karl Rahner. Karl Rahner, sin duda alguna, fue el teólogo que más influyó en el Concilio Vaticano II. Es imposible no negarlo, no se puede negar. Tanto sus apologistas como sus detractores lo reconocen. Karl Rahner también, jesuita. Esto nos hace también comprender de la influencia que tenía la Compañía de Jesús, precisamente, que es cuando toca techo. Justo antes de que comience el Concilio Vaticano II, la Compañía de Jesús toca techo 36.000 miembros. Hoy han perdido ya 20.000, por lo menos. 20.000 o por ahí. No sé si son 17, 18, 19, pero han perdido 20.000 miembros. Pues bien, esa otra rama de Karl Rahner, que es en la que se ha formado ya el Papa Francisco, es ya la versión de la teología moderna más abiertamente protestantizante, más abiertamente modernista o neomodernista, por diferenciarlo del modernismo de la época de San Pío X que condena la encíclica Pascendi. Por parte de, y concluyo ya con esto, por parte de esa escuela de Rahner, de esa rama rupturista completamente de Rahner, pues ahí pesarán especialmente pues sus grandes pilares o referentes filosóficos, que son Kant, Hegel y Heidegger. Sin estos tres autores no se comprende el giro antropológico de Karl Rahner, porque eso es lo que ha producido en la Iglesia la influencia del pensamiento de Karl Rahner, un giro antropológico, no es mía la frase, es de otro gran filósofo tomista, Cornelio Fabro, un giro antropológico que ha hecho a la Iglesia volverse hacia el mundo, volverse hacia la praxis mundana, volverse hacia ese horizontalismo, descuidar el cultivo y el abandono de la contemplación, theorein, de la teoría, en sentido aristotélico, pero es que la otra rama de la que antes os he hablado, la de Delibac, que vendría a ser la rama que se puede considerar o aceptar como, a mí me cuesta, pero bueno, al Padre Francisco le gusta un poco, más ortodoxa, pero sí es cierto que uno de los planteamientos de la Nouvelle Théologie, especialmente de esa rama, es el enfrentar la patrística a la escolástica. Enfrentar la patrística a la escolástica. Y cuando los padres tienen tanta influencia neoplatónica, aunque también Santo Tomás, evidentemente, tenga una fuerte influencia neoplatónica, pero esa oposición que hace la Nouvelle Théologie entre patrística y escolástica llevará a rechazar toda la teología escolástica. Y por eso hoy ya no existe, bueno, hoy, desde el Vaticano II no existe teología escolástica en la Iglesia. De hecho, el método teológico, el lenguaje, el vocabulario teológico cambia con el Vaticano II. Y el método escolástico sustituido por la teología narrativa. La teología narrativa. Cuando he estado leyendo textos de Gustavo Bueno acerca de Benedicto XVI, que conste que yo admiro profundamente a Gustavo Bueno y admiro profundamente a Benedicto XVI. No he leído toda la obra de Bueno todavía, estoy en ello, pero sí que la obra de Benedicto XVI como Papa sí que la he leído completa. Creo que ahí Bueno se equivoca con Benedicto XVI porque no es propiamente un escolástico, ni es propiamente un tomista. Y de hecho el mismo Ratzinger en su biografía, en el libro de la biografía de su vida, dice que él no es tomista, se lamenta de ello y lo que puede decir es que tuvieron un profesor de filosofía nefasto que le hizo poco menos que aborrecer el tomismo, o la filosofía tomista y la teología tomista. Un poco lo que cuenta también San Agustín en las Confesiones cuando acaba aborreciendo el griego. Lo que sí ocurre es que Benedicto XVI que es un caso raro viniendo de Alemania,
por la influencia protestante, negrolegendaria, hispanófoba. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, no tiene una visión negativa de la Edad Media, como es tan propio en el pensamiento alemán. No tiene una visión negativa. Y como no tiene una visión negativa de la Edad Media, pues evidentemente el pensador de referencia de la Edad Media hasta que aparezca Santo Tomás va a ser San Agustín. Y por eso Benedicto XVI sí es profundamente agustiniano, sí conoce perfectamente toda la obra de San Agustín, y sí que, más que como un escolástico, habría que definir a Benedicto XVI como, pues si se habló en su época de San Isidoro o incluso de San Bernardo como el último padre de la Iglesia, más bien habría que hacer esta mención a Benedicto XVI como el último padre de la Iglesia, en el sentido de que su inteligencia, su capacidad de estudio, de trabajo, ha conseguido reunir un caudal de autores muy variados, como es el caso de tantos autores de la patrística, pero que no puede decir que pertenezca a la escuela tomista o a la escuela escolástica. Y para concluir, una frase de la gran María Elvira Roca Barea en su novela El Inquisidor y las brujas, cuando, haciendo referencia, para concluir, ¿no?, la parte que me correspondía sobre la decadencia del tomismo por el gran influjo del eclecticismo jesuítico, Roca Barea pone en boca del inquisidor Salazar y Frías esta frase: si Lucifer se había rebelado contra Dios arrastrado por la soberbia de su hermosura, la compañía de Jesús acabaría en el infierno arrastrada por la soberbia de la inteligencia. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Yo iba a plantear 3 objeciones, o por lo menos 3 temas de debate. El primero dirigido a José Luis, y es que él ha dicho explícitamente que la Iglesia Católica es un imperio diapolítico. Yo creo que habría que problematizar esta afirmación, en cuanto a que, si bien el Vaticano llegó a ser un Estado, su influencia, es decir, la influencia que ha ejercido la Iglesia Católica no es a través del Estado del Vaticano, sino precisamente en tanto que ha llegado a ser la nematología oficial de imperios efectivos, que sí eran estados, como pueda ser la monarquía hispánica. La Iglesia Católica como tal no es propiamente un estado, es decir, no es un estado que se dé entre los estados, o me parece que es problemático considerarlo de este modo, sino que funcionaría más bien como una especie de organización transnacional. Y creo que aquí también habría que traer a colación las polémicas en torno a la distinción entre el poder temporal y el poder espiritual. Una segunda objeción que vendría a valer para cualquiera de los 3 ponentes o participantes de la mesa redonda es lo tocante a la noción de protestantización de la dogmática católica. José Luis ha hablado de que la Iglesia está protestantizada. El padre Delgado ha hecho equivalente destrucción, disolución, ha hecho o protestantización de la dogmática católica. Y luego el padre Zarraute ha hablado de posiciones modernistas, o sea, protestantizadoras. Lo ha hablado de que Francisco es la rama más abiertamente protestantizante. Bien, pues yo creo que con este tipo de diagnóstico se corre el peligro de sustancializar el protestantismo como si fuese una estructura autónoma que de hecho actúa muchas veces, da la impresión como si fuese el origen del mal o como la verdadera causa de la secularización. Yo creo que este diagnóstico adolece de una concesión excesivamente generosa a la propia dogmática o a la propia visión teológica emic del catolicismo, cuando desde una posición materialista habría que ver más bien el protestantismo o la protestantización como resultado de un proceso económico-político. ¿Cuál es ese proceso? Principalmente la industrialización, es decir, la formación del mercado pletórico de bienes y servicios, que produce, a juicio de los grandes sociólogos, es decir, Durkheim, Weber, Marx, todos coinciden en lo mismo, y también Gustavo en el animal divino, es la que produce la secularización. Y son las condiciones de mercado religioso
secularizado y, sobre todo, la secularización del Estado, que da lugar a un cambio de una situación monopolística, donde el español necesariamente es católico por fuerza, a una situación de pluralismo religioso, donde el español puede igualmente adscribirse a otra confesión religiosa y que se convierte, por tanto, en un consumidor de religiones y elige con libertad para cuál es la religión que prefiere, la que cambia la propia teología. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, la autoridad de un dogma ya no se adecúa a esa situación en cuanto a que el cliente siempre tiene la razón. Un consumidor al que tú le dices qué es correcto, qué está bien y qué está mal, pues evidentemente eso genera una situación problemática. Como esa, muchas otras transformaciones de la Iglesia Católica yo creo que podrían ser enfocadas desde ese punto de vista. De hecho, este análisis no es inusitado. Lo realiza Peter Berger, en particular, en el Dosel Sagrado, que es una obra clásica de sociología de la religión que tendré la oportunidad de comentar y desarrollar en mi conferencia del viernes, ¿no? Y, por tanto, cabría decir, si la filosofía del Papa Francisco es incompatible con la fe católica, pero al mismo tiempo es imprescindible para que en esa situación de pluralismo religioso el catolicismo se adapte a la nueva situación de mercado religioso, los consumidores de religiones, y que por tanto pueda subsistir en su existencia, pues peor para esa esencia. Y aquí entronca también con la primera de las cuestiones conlibetales de Bueno, donde habla de una dialéctica constitutiva entre la esencia y la existencia, una rama en la cual se enfatiza precisamente esta adaptación, la apuesta por la existencia, y una rama, la tradicionalista, que yo me parece que representa muy bien los dos padres, que apuesta por mantener la pureza de la esencia del catolicismo. Pero claro, esta dialéctica hay que entenderla además en el contexto pues en un contexto práctico, y no como se entiende como una protestantización abstracta. Entonces sucede que algunos teólogos católicos, creo yo, se dan cuenta de que o adoptan este tipo de nematología que efectivamente coinciden con las protestantes, o de otro modo resulta muy difícil vender, entre comillas, el producto católico. Y además esto muchos tradicionalistas he visto que lo reconocen. Y la tercera y última objeción sería que el padre Zarraute ha comentado que, según Suárez, para Santo Tomás la existencia sería un accidente contingente al ser de la esencia. Sin embargo, yo diría, y que esto sería una tergiversación de Santo Tomás, pero el propio Santo Tomás, en De Ente et Essentia, uno de los argumentos que utiliza para demostrar la distinción real entre esencia y existencia es el ejemplo de la esencia del fénix. Y dice que no hay nada inherente a la esencia del fénix que incluya que algún fénix tiene que existir. Es decir, que el fénix puede ser concebido enteramente al margen de que luego no exista ningún fénix. Pero decir que la esencia de algo no está contenida, en la esencia de algo no está contenida la necesidad de su existencia, equivale a decir que la existencia es accidental o contingente a esa esencia. Lógicamente, con la excepción de la idea de Dios, que sí que incluye en su esencia la necesidad de su existencia. Con lo cual, no entiendo en qué sentido pueda decirse que la atribución que Suárez haga a Santo Tomás en esa dirección es una tergiversación, cuando es la posición, yo creo que me parece fiel, por lo menos en el ejemplo del fénix. Y es que no es necesario que el fénix exista respecto de la inherencia, es decir, los caracteres esenciales que tiene ese fénix, ¿no? Y que, por otro lado, entronca con la tradición de Avicena. No sé si Íñigo ahora tiene otra posición, otra interpretación, la comentamos. Bueno, sí, contestamos, si os parece bien. Como hay tres asuntos, y el primero yo creo que lo puedo responder yo, que ha ido directamente, el tercero ha ido directamente a ti, te paso el segundo, el segundo marrón a ti. Bueno, desde luego que es diferente, ¿no?, el Imperio Español al Imperio... ¿Puedo? Vale. Es muy distinto, ¿no?, el imperialismo de la Iglesia Católica al imperialismo español, al imperialismo inglés, o al imperialismo francés, ¿no?, muy efímero, por cierto, o al de Estados Unidos. Desde luego que sí, tú has marcado ciertas diferencias interesantes, pero sin embargo creo que la expresión de imperio diapolítico se puede adaptar perfectamente, con los matices señalados por ti, y porque desde luego que lo que le preocupa a la Iglesia también... Pero José Luis, entonces, ¿me permites que te conteste? Una pregunta muy rápida. ¿La Iglesia Católica es un Estado? Puedes dejarme que te conteste, pero, si no te importa. Pero responde esta pregunta rápida. ¿La Iglesia Católica es un Estado? Bien, voy a contestarte porque... ¿O es un imperio que no es un Estado? Pero responde, ¿sí o no? Vale. Vamos a ver, lo que está claro es que cuando en 1870 se pierden los estados pontificios, el Papa es el jefe del Estado de los estados pontificios y también tiene ministros en ese aspecto, eso desde luego. En el Renacimiento el Papa se vestía armadura, no sé si lo sabrás, para ganar más territorios, pero
Bueno, vamos a ver. Entonces yo creo que la definición de Estado, de imperio diapolítico, se ajusta. Yo creo que se ajusta con matizaciones, ¿no? Porque quiere aumentar fronteras y porque quiere tener, además, un control de territorios políticos cuando está nombrando obispos en todos los demás reinos y está cobrando impuestos. Desde luego que eso no lo hacen, sí, lo hacen los imperios diapolíticos, con otros territorios. Ahora Estados Unidos, bueno, desde luego que España se llevaba plata, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se llevaba plata y la Iglesia cobraba impuestos. Entonces, lo que quiero decir es que sí se ajusta a la definición de imperio diapolítico, aunque sea diferente a los imperios diapolíticos que son los habituales. Bueno, esa es la contestación que te doy y no te digo nada más. Ahora le paso el marrón a... Sí, sí, claro. A ver, bueno, yo, todo el tema de la protestantización realmente, el que puede explicar más es Padre Gabriel, pero yo sí quisiera... Bueno, es que el tema del Fénix lo contesto rápido. El Fénix no existe. Es un ente de razón. Y en el momento que no es un ente de razón, el acto de ser que tiene lo tiene la inteligencia que lo piensa. Entonces, ahí no funciona ese ejemplo. O sea, funciona en lo que lo estás diciendo efectivamente, pero no funciona cuando hablamos de la distinción real en los entes que tienen acto de ser. O sea, en la distinción real se da en los entes que tienen acto de ser. El Fénix no tiene más acto de ser que la inteligencia que lo piensa, pues no existe. Eso es lo que diría Santo Tomás. Entonces, ahí es donde está. Utiliza ese ejemplo para precisamente demostrar la idea es que en un ente que existe, sí, pero que el hecho de que no surge de la esencia del Fénix, una esencia que por otro lado es una esencia pensada, el hecho de que tenga que tener acto de ser. Eso solamente se da en la divina. En las cosas, en los entes que no son Dios, son por lo tanto entes, cuando existen, que es cuando tienen acto de ser, porque la existencia es una consecuencia de tener acto de ser, pero el acto de ser es el conjunto de todas las perfecciones que se recorta por la esencia. En la metafísica atomista no hay algo añadido a la esencia, esa es la cuestión. O sea, no hay algo añadido como si fuera una propiedad más. Eso es lo que pensaban los franciscanos. Para los franciscanos, un ente que existe es un ente que tiene estas propiedades lógicas, por ejemplo, en una lógica porfiriana, y además se le añade la propiedad de que existe. Eso para Santo Tomás no es así. Para Santo Tomás, el acto de ser contiene todas las perfecciones, por eso el acto de ser divino, que no está limitado por la esencia, es absolutamente perfecto en el nivel infinito, todas las perfecciones posibles hasta el infinito. Y ese acto de ser queda concretado por una esencia concreta, que es el ente existente. Y ahí, por lo tanto, se da una distinción real, como distinción real es, en la metafísica atomista, distinción entre acto y potencia, porque la relación entre el acto de ser y la esencia es la del acto y la potencia. Entonces, quiero decir, por eso en el ejemplo del Fénix no está hablando tanto de esta distinción real, que para Suárez el problema es que vuelve a recuperar, en cierto modo, la concepción no trascendental, sino categorial del acto de ser, y no lo explica tan bien como Santo Tomás, pero no sirve en este ejemplo para eso. Ese ejemplo lo que te está diciendo es que de la esencia del Fénix no se deriva que tenga que tener acto de ser. No que el acto de ser sea algo añadido como una propiedad adicional. Ese es el tema. Igual, pero que eso no se deriva, de hecho, de ningún ente tampoco que existe, ¿no? Bien, entonces no respondo a la protestantización, mejor voy al... Que conteste, pues, Gabriel, a la segunda pregunta. No, un segundo. Santo Tomás dice literalmente, puedo entender, pues, qué es el hombre o el Fénix, el hombre sí, ahí entiendo que sí entenderás que es aplicable, e ignorar si tienen existencia en la naturaleza. Puedo pensarlo, claro. No, puedo entender, puedo concebirlo. Entender es pensar, quiero decir, entender es concebirlo en la inteligencia. Concebir su esencia. Sí, pero ese ente que... Por tanto, su esencia es accidental el que reciba o no una existencia. Es decir, la existencia es extrínseca a la propia esencia. Sí. Es un accidente, una contingencia. No, a ver, no, es que esa es la cuestión. Que sea accidental no quiere decir que sea un accidente. Accidental son dos cosas que coinciden, pero que no surge una de la otra. Es decir, ejemplo de Aristóteles, el médico que además es arquitecto, ¿no? Es decir, en esa sustancia coinciden dos cosas, pero el ser médico no surge del ser arquitecto. Entonces, lo que está diciendo al decir que es accidental en la existencia, y por tanto, y que por cierto jamás Santo Tomás habla de existencia, sino que dirá el esse, el ser o el ens, lo que está diciendo es que no brota esencialmente de la esencia tanto del hombre como la del Fénix
el hecho de que tenga que tener acto de ser. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice que es accidental es que no surge. Es decir, pero que esto es aristotélico. O sea, para Aristóteles, lo que es accidental es algo que no brota del ser músico brota que uno haga música. Esencialmente, no accidentalmente. Del músico que además es arquitecto, hace que ese músico construya casas, pero lo hace accidentalmente porque no brota de su ser músico. No. Luego lo explico por qué, porque es un... Sí, pero Zarraute ha utilizado la palabra existencia que Santo Tomás no usa nunca. Es el problema de las traducciones. Luego lo hablamos. Cuando me refiero al fenómeno de la protestantización, evidentemente me estoy refiriendo a las categorías del pensamiento moderno, empezando por la subjetivización, o sea, lo que vendría a ser ese origen en Occam, en el nominalismo, que, como sabéis perfectamente, será la gran influencia de Lutero, y cómo ese proceso de adaptación a esas categorías del mundo moderno, a esa filosofía moderna, que al final eso será el modernismo, ese intento de conciliación de la dogmática católica con la filosofía moderna, pero claro, evidentemente ahí la dogmática católica pues tiene que acabar disolviéndose, y por eso el modernismo sostendrá pues que los dogmas son reinterpretables, que los dogmas los dicta, que la fe es fruto del sentimiento de la persona. Eso es a lo que me quiero referir. Creo que no se contrapone a lo que tú has apuntado. Creo que entiéndeme, no estoy intentando llegar a una solución ecléctica, sino que no veo que pueda hablarse de esa protestantización en una sola dirección, ni solamente la dirección sociológico-económica, ni solamente la dirección dogmático-eclesiástica y filosófica, sino que creo que hay una convergencia de varias ramas que favorecen, que producen y que aceleran ese proceso. Lo que tú has señalado de la influencia y de la rapidez, de la impronta que el proceso de secularización añade desde esas categorías, creo que evidentemente, yo pienso que es compatible con lo que yo afirmaba. O sea, en la España de los 60, en la España de los años 60, o en la España de finales de los 50, que está tocando techo España en lo que a catolicismo se refiere, evidentemente está habiendo también un crecimiento económico. No ha llegado todavía el plan de estabilización económica desde el 59, no ha llegado todavía el gran despegue de los 60, pero que la España de los años 50 no es la España del año 40, 41, 42, es evidente. Es lo mismo en Europa, y el proceso de secularización me cuesta ver que ahí vaya de la mano del crecimiento económico, sino que cuando eso ya rompa, pienso humildemente, cuando eso ya rompa en mayo del 68 francés, será especialmente otra generación, aunque esa generación beba de pensadores anteriores, pero será una generación que sí a esa generación sí se le puede aplicar las categorías que tú has dicho, pero la generación que vive la posguerra en España y la posguerra mundial, el crecimiento económico que hay en esos primeros 10, 15 años, incluso 20 de posguerra mundial o española, no va de la mano de un fenómeno secularizador. Una pregunta, ¿verdad? ¿No hay más peticiones de palabra? Bueno, pues muy rápidamente. En primer lugar, terciar en este asunto en el que pues he visto muy activo a Daniel, ¿no? Y en todo caso recordarle que el ejemplo que él ha puesto viene muy bien, aunque lo diga Santo Tomás, precisamente para mostrar aquí, poner aquí la interpretación que ofrece don Gustavo del argumento ontológico entre las relaciones entre esencia y existencia.
Vamos a ver, hombre, lo hemos dicho ya. Es decir, para que una entidad pueda ser considerada como existente, tiene que tener un referente. ¿El ave fénix lo tiene? No. Si lo dice Santo Tomás, pues que lo diga, pero es que seguimos diciendo que para que le podamos otorgar la categoría de existencia, aunque haya sido mencionado a través de la esencia, tiene que tener un referente. Por eso don Gustavo invalida el argumento ontológico de San Anselmo, porque aquello mayor que no tiene referente, y entonces, pues, ¿dónde está el segundo término de la relación? Bueno, esto... Está refiriendo a lo que Zarraute dice que Suárez atribuye a Santo Tomás para ver si... Bueno, que sí, pero lo diga el Padre Gabriel o lo diga Santo Tomás, pero la idea meridiana es esta, lo diga una persona u otra, y es que para que realmente podamos otorgar existencia a una entidad, a una realidad, tiene que haber un referente y ya está. Y mientras no lo haya, pues no, es otra cosa. Y por eso, don Gustavo, no es que desprecie el argumento ontológico, que le parece potentísimo, lo que hace es precisamente transformarlo y llevarlo precisamente a aquellas entidades luminosas que tienen referentes. Esta es la cuestión. Esa es la inversión del argumento ontológico de San Anselmo, y lo demás pues es otra cosa. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, me han gustado mucho las exposiciones, como no puede ser de otra manera, porque es gente que sabe de esto, sin duda. Pero a mí me gustaría hacer, por un lado, un elogio al Padre Francisco y una cierta objeción al Padre Gabriel. En primer lugar, en cuanto al padre Francisco, y aquí hay una implicación para Fajarnés también, esta mañana hemos estado recordando con verdadero agrado un curso organizado por Fajarnés sobre el Padre Mariana, donde yo tuve el gusto de conocer al Padre Francisco, y de aquel congreso tengo un recuerdo inmejorable, sin duda alguna. Y he estado prestando atención al Padre Francisco precisamente desde aquellas vivencias, ¿verdad?, que tuvimos allí, de las que tengo gran recuerdo. Y es lo que ha dicho precisamente sobre Santo Tomás. Lo comparto plenamente. Me parece que usted ha dado en el clavo absolutamente de este asunto. Y entonces por eso le quiero elogiar, si es que en algo valen mis posibles elogios, ¿verdad? Vamos a ver, efectivamente, y eso coincide plenamente con nuestro sistema de pensamiento. En cierta medida, lo que usted ha dicho sobre que Santo Tomás hace a un Dios más metafísico, es una metafísica antropológica, humanística, precisamente frente a la metafísica aristotélica, que es medio mitológica. El noesis no es eso. ¿Qué es eso? Si es puro mito, efectivamente. Y en este sentido, Santo Tomás, la originalidad de Santo Tomás consiste en eso. Y el Padre Francisco lo ha sabido poner sobre la mesa. Decir sencillamente que eso está en absoluta correspondencia con la tesis que mantiene don Gustavo sobre Santo Tomás de Aquino en el mito de la felicidad, cuando le atribuye precisamente a Santo Tomás de Aquino la operación de invertir a Aristóteles, hacer del Dios de Aristóteles un Dios que mira a los seres humanos. Efectivamente, eso es metafísico desde la perspectiva humanística. De manera que eso queda dicho así, y al Padre Gabriel más bien una pregunta, porque, pues he escuchado también con mucha atención, por supuesto veo que él también tiene un caudal de conocimiento pues impagable sobre cosas que nosotros pues tenemos solamente pequeñas aproximaciones, se lo agradecemos, se lo reconocemos, y entonces mi pequeño comentario sería el siguiente. Cuando usted dice que Gustavo Bueno se equivoca al aplicarle o al atribuirle a Benedicto XVI un vínculo con el tomismo, pues ahí viene más bien la consideración, ¿verdad? Es decir, que para ello
tenía usted que previamente, a mi juicio, ¿verdad?, pues haber definido exactamente un asunto pragmático de enorme importancia que supone qué es pertenecer a una escuela. Porque si no, pues a mí, no sé, podría ensayar que para usted, pues de alguna manera, pues está pensando en lo que dice Ortega y Gasset sobre la reunión entre lo que es pertenecer a un grupo, la teoría de las generaciones, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, yo también he leído a Benedicto XVI, no solamente aquel famoso discurso de Ratisbona, sino algunas otras obras, y él menciona a Santo Tomás de Aquino, lo menciona. Luego, entonces, la mención a Santo Tomás de Aquino puede tener pues algún grado de pertenencia a la escuela o al tomismo, con independencia de que abunde más el componente agustinista o lo que sea. Pero entonces hay que definir precisamente pues qué es pertenecer a una escuela. Esto lo sabemos muy bien nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de una escuela, por supuesto, pues aunque estemos de alguna manera pues muy pendientes de lo que son las doctrinas fundamentales de un maestro, pues hay desviaciones, hay enfriamiento, uno se aleja, se acerca a otro, y yo particularmente, por la experiencia que tengo, y esto me lo va a tener que confirmar usted, pues Benedicto XVI pues menciona muchas veces a Santo Tomás de Aquino. Luego, algún vínculo tendrá que tener con el tomismo, ¿verdad? Lo que quería decir ahí, Tomás, que no me he explicado correctamente, y te pido disculpas, es que cuando yo leo lo que escribe Bueno sobre Benedicto XVI, lo que pienso es que Bueno tiene una valoración de Benedicto XVI mayor de la que le corresponde. Bueno, hombre, esto... Como teólogo sistemático escolástico. Como teólogo sistemático escolástico. Por eso terminaba diciendo que más bien lo que se puede ver en toda la obra de Ratzinger es los caracteres propios de la riqueza que se encuentra en los santos padres. Evidentemente, el cardenal Ratzinger cita a Santo Tomás. Cita a Santo Tomás, pero citar a Santo Tomás no significa conocer lo que es el sistema tomista. Puede ocurrir igual con Gustavo Bueno, y pueden citar otros a Gustavo Bueno, y no que citen a Gustavo Bueno significa que participen del sistema. Bien. Entonces, en el caso de Benedicto no se le puede considerar propiamente ni escolástico, porque él pertenece allá a la teología narrativa del Vaticano II, ni se le puede considerar tomista porque unas citas de Santo Tomás no significa que le haya asumido los principios fundamentales de todo la estructura mental, de la forma mentis del tomismo. Como por eso decía que él mismo lo reconoce. Si es verdad que luego él, durante los 23, 25 años en Congregación para la Doctrina de la Fe, él sí ahí, gracias al dominico moralista Pinkers, gracias a Pinkers, él empieza a descubrir el tomismo. Bueno. Él empieza a descubrir el tomismo y hay una verdad ahí. La encíclica más importante de Juan Pablo II, que es la más tomista, Veritatis Splendor, que ahora se cumplen 30 años, 1993, pues ahí se ve perfectamente, son 3 capítulos, el segundo es de Juan Pablo, el primero y el tercero son el de Juan Pablo, pero el central, el fundamental, el segundo, ahí está Pinkers y ahí está Benedicto XVI, los dos mano a mano. Pero es ya un conocimiento muy al final de su vida, ¿no? Si no me he explicado bien, Tomás. Más vale tarde que nunca. Por supuesto, arrepentido lo quiere Dios. Es que me parece que es un tema interesantísimo y que habría que hacer, porque claro, dice usted lo tiene más o menos resuelto, pero es el tema este de qué es pertenecer a una escuela. En el tomismo esa respuesta no está respondida. O sea, de hecho, hasta antes de ayer se están publicando libros preguntándose qué es el tomismo. No está nada claro.
Hubo un intento en su momento, a principios del siglo XX, en el 1914, que se hicieron lo que se llaman los 24 tesis tomistas, que era una especie de intento de síntesis. Ahí es curioso porque estaba precisamente ahora mirando Norberto del Prado, que es un tomista además de muy estrechos, o sea, de los que son muy estrictos, tuvo una genialidad que a mí me gusta a veces recordar, que es que publicó un articulito donde sacó 24 tesis antitomistas citadas literalmente de las obras del doctor Eximio, de Suárez, ¿no? Entonces, como poniendo en evidencia y dándoles un poco, porque en aquella época pues, los jesuitas intentaban justificar que ellos eran tomistas porque seguían a Suárez, y Suárez citaba mucho a Santo Tomás, de hecho, todo el rato, ¿no? Y, sin embargo, hay un cierto consenso en la escuela tomista de que Suárez no es tomista, aunque cite a Santo Tomás, precisamente porque los puntos fundamentales de lo que uno podría decir esto es lo propio de Santo Tomás, lo que aporta, Suárez se aparta, ¿no? Incluso, ya digo, con citas literales que trae Norberto. Entonces, en la escuela tomista hay ese problema, es que Santo Tomás no tuvo discípulos, no formó una escuela. Entonces, la escuela se ha formado luego en el combate, en la lucha, y es un tema que a día de hoy no está resuelto. Por eso es posible que alguno diga, Benedicto es tomista, y otro diga que no, y es que algunos, por ejemplo, te niegan que algunos de los maestros de Salamanca, por ejemplo, sean tomistas. Están pidiendo por ahí, no quiero yo... Vamos a pasar la palabra a Carlos Madrid porque ha pedido la palabra, luego la pide Vicente Chuliá, yo si me permite, y Carmen. Solo hacer un pequeño apunte, que también estoy aquí, ¿no? Y es que las tres encíclicas de Benedicto XVI son casi, podríamos decir, paulinas, ¿no? Porque están haciendo referencia a las virtudes cardinales, ¿verdad? La fe, spes salvi, y las otras dos que tienen la palabra caridad en el título, desde luego. Y luego en las otras obras de Benedicto XVI hay cuestiones políticas y cuestiones que tienen que ver con la dogmática, con la vida de Jesús. Pero vamos, en el trasfondo, en la ejercitación, bueno, en fin, no voy a entrar, solo a hacer esta pequeña aclaración. Bueno, pues que hay cierta ejercitación de lo que es una filosofía neoscolástica. Yo creo que sí que es neoscolástico, pero bueno, igual habría que... Sí. Nada, de dos cuestiones muy rápidas, ¿no? Una es... abundando en lo que habéis comentado, ¿no? Hay un texto que hace no mucho se digitalizó y está en el proyecto Filosofía en Español del padre Ramírez, ¿no? Un personaje muy querido también en esta casa, que siempre ponderaba bueno, ¿no? En el cual el texto es una conferencia que él da en el Círculo de Bellas Artes en Madrid en el año 51 y se llama Teología y Nueva Teología. Y es muy curioso porque conecta con algunas de las tesis que habéis marcado, donde él ve que el problema de la nueva teología es su acercamiento a la filosofía moderna y el olvido total de lo que él llama la filosofía perenne, ¿no? Eso por un lado. Y la otra cuestión era una pregunta más de curiosidad. Ha salido aquí el rótulo varias veces de segunda escolástica, ¿no? Y yo, por lo que tengo entendido, vosotros sabéis más, ese rótulo se lo inventa un jesuita en el, si no recuerdo mal, en el siglo XX, a principios del XX. Y entonces, es un rótulo que él usa, italiano, para no tener que decir Escuela de Salamanca o Escolástica Hispana, hablar de segunda escolástica, reivindicando que en el fondo... todo lo que va a aportar la Escuela de Salamanca, Vitoria, qué sé yo, Soto, y en un sentido amplio también metiendo luego a Molina, tal, Suárez, pues ya estaba en, qué sé yo, en los escolásticos italianos, empezando por el cardenal Cayetano, ¿no? Entonces era un poco por, si conocíais un poco esta visión, también aquí este papel de los jesuitas, en cierto modo, a la contra. Bueno, ¿le vais a decir algo a Carlos? No, vale. ¿Quién era? Vicente. No, que le toca después. Después de Vicente hablaba Carmen y alguien más. De pie. Vicente, por favor. Bueno, en primer lugar, felicitaros por la muy interesante y, sobre todo, desde la perspectiva que ha puesto encima de la mesa José Luis, que es que estamos viendo que unos pertenecemos al materialismo filosófico y otros al tomismo. Pero, claro, aquí está el problema, yo creo. Esta es la primera observación que quiero hacer. Y es que el sistema filosófico que nosotros estamos aquí ejercitando es un sistema filosófico del presente, en marcha. Es decir, el autor principal pues falleció en 2016. Y entonces, claro, definir ahí el materialismo filosófico todavía está más concretizado en que la obra del autor, de acuerdo, nosotros entendemos la filosofía como un saber de segundo grado, entonces
lo que el autor escribió sobre asuntos que están en nuestro presente en marcha está mucho más cercano. Claro, el tomismo, siglo XIII, pasa mucha historia por en medio. Entonces, hablar de una especie de purismo del tomismo, yo creo que ya sería el problema de unas... Yo creo que ahí veo ciertos tintes de fundamentalismo tomista, porque el tomismo puro ya yo creo que es imposible. Entonces, yo creo que este es el problema del juicio que probablemente usted ha emitido de Gustavo Bueno, que cuando dice que Benedicto XVI es tomista, claro, el tomismo está disuelto en la obra de Benedicto XVI, en el método, en la manera de filosofar, aunque tal vez, pues desde ciertos estudios muy concisos de la obra de Santo Tomás, pues pudiéramos ver diferencias o perspectivas contradictorias, ¿no? Pero claro, ese sentido purista del tomismo yo creo que es querer totalizarlo, verlo como un todo enterizo, y también se contrapone a ver como un todo enterizo al protestantismo. Porque nosotros, por ejemplo, vamos a ver, nosotros defendemos el catolicismo no solamente en un sentido cultural, como bien decía Ecaiz, ¿no? Porque el ateísmo católico nuestro precisamente lo que permite es actualizar, reinsertar, previa trituración, muchas ideas que en el tomismo están desde las técnicas, tecnologías y las ciencias modernas. Y entonces, esto es muy importante porque esto demuestra que, por ejemplo, las coordenadas en las que trabajó Gustavo Bueno antes de confeccionar su sistema filosófico, entre otras coordenadas, habían un fuerte peso del tomismo, porque si Santo Tomás era el gran filósofo del siglo XIII, me permitirán que el gran filósofo del siglo XX es Gustavo Bueno. Entonces, ver el protestantismo así, pues también es problemático, porque, por ejemplo, la degeneración que pueda el protestantismo ejercer sobre, por ejemplo, el rito católico, yo, por ejemplo, soy director de orquesta, yo soy músico, entonces permítanme una pequeña observación. La grandeza en las artes, como por ejemplo en la música, que se desarrolló en el catolicismo, hoy está en degeneración absoluta. Una de las cosas que reivindicaba Gustavo Bueno es no volver otra vez a ejercitar la polifonía clásica y el canto gregoriano, etcétera, etcétera. Remito, por ejemplo, al sobre música de San Pío X, que ahí reivindica esto, ¿no? Y a partir del concilio último, pues la música está degenerada totalmente. Pero claro, se puede decir, esto viene del protestantismo, sí, pero cuidado. Yo estuve hace poco en Leipzig, en la iglesia de Santo Tomás, y ahí conservan la tradición de Juan Sebastián Bach, tienen un coro de niños que cantan música con un nivel enorme. Eso está totalmente, vamos, que la tradición católica que recoge Bach, porque no olvidemos la misa en si menor, que es católica, y que él estudia a Frescobaldi, a Palestrina, es decir, él estudia a los autores católicos. Pero esta grandeza la han recuperado más esos protestantes que nosotros mismos, que nosotros como tradición católica. Y entonces ahí habría que especificar que esa degeneración viene del propio catolicismo más que en sí de buscar una especie... Es decir, que habría que poner parámetros. Si no se ponen parámetros es muy importante ver todos enterizos, y yo creo que el tomismo, el problema que tiene es ese. Y entonces yo creo que desde ese punto de vista ver a Benedicto XVI como tomista es totalmente correcto y ojalá hubiera seguido, porque era la única posibilidad de tener un filósofo de primera a la cabeza de la Iglesia Católica para poder, como hubiera anunciado José Luis, tener pues como compañeros de viaje al catolicismo, que en el momento lo perdamos, el fundamentalismo democrático y otro tipo de fundamentalismo se nos comen. Gracias. Y el pensamiento religioso. A lo que decía Vicente, es cierto que por proyección mental a veces tendemos a visualizar el protestantismo como una unidad y nos falta, yo te lo reconozco, a mí en muchas ocasiones me falta esa conciencia continua de la extrema fragmentación del protestantismo, y que puede haber corrientes protestantes que sí hayan conservado y cultivado ese esplendor de la música sacra,
mientras que otras tantas no. Y ahí pues yo os pido disculpas que sí, a veces tiendo a no tener presente esa fragmentación del mundo protestante con todo lo que conlleva. Te agradezco lo que has dicho de bueno, porque me has abierto la perspectiva, en su opinión de Benedicto XVI, porque yo simplemente fui más pedestre y pensé, el pobre bueno, que ha tenido a Santiago Ramírez y a tantos grandes profesores y que ha bebido de tantos clásicos escolásticos, ha sido testigo de cómo se ha venido abajo toda la filosofía y la teología católica desde el Vaticano II. Claro, cuando se encuentra con un hombre en la talla intelectual de Benedicto, pues bueno, que seguir arriba, dice, este hombre, eso fue lo que a mí me venía a la cabeza cuando leía lo que Gustavo Bueno decía de Benedicto. Y ahí te agradezco porque me has abierto más la perspectiva a no ceñirla solamente a ese purismo. No obstante, también es cierto que, como decía Joséchu, como tenemos delante a los enemigos que tenemos, también es verdad que el purismo tomista tampoco creo que para nosotros sea un peligro, porque ahí estamos abiertos a formar un frente amplio y creo que eso también se ve, estemos aquí entre vosotros contentísimos No me diga muy breve. Yo quería que usted me dijera muy brevemente la diferencia de formación teológica entre Benedicto XVI y el actual Papa Francisco. ¿Y qué piensa usted de la teología de la liberación, el cristomarxismo y todas esas cosas, la influencia negativa que también han podido tener en la situación actual de la Iglesia? Claro, la cuestión del Papa Francisco es que el sistema, la ratio studiorum de los jesuitas desde General Aquaviva, esa ratio studiorum la desmontan los jesuitas después del concilio, cuando llega al generalato el padre Arrupe, y entonces Jorge Mario Bergoglio ya no recibe esa formación humanística sobresaliente que era propia de la identidad de la Compañía de Jesús. Eso por una parte. El problema del Papa Francisco, y lo enlazo con esto de la teología de liberación ya para concluir, es que la teología de liberación, como la condena el Papa Juan Pablo II con los dos documentos que elaboró el cardenal Ratzinger, sufre una mutación que se conoce como teología del pueblo. Debe ser la teología de liberación con sacarina, para que entendamos. Y eso es precisamente lo que permea toda la mente del Papa Francisco ahí. Entonces él busca como instrumento de legitimación el pueblo interpretado al modo peronista de izquierdas montonero. Entonces ahí es muy difícil comprender por eso, y más a un europeo, y más si alguien no conoce lo que ha sido el peronismo, lo que es el peronismo y sus corrientes de izquierdas y de derechas, comprenderlo. Pero evidentemente nos encontramos, y no creo que el padre Francisco ahí me corrija, nos encontramos pues con el Papa de la Iglesia Católica con una formación intelectual más pobre, pues probablemente de los últimos 300 años. Y me quedo corto, soy generoso y benévolo. Porque no solamente que tenga lagunas en su formación, que también las tenía Juan Pablo II, porque le toca vivir toda la época su época de formación de seminarios, la época de la Segunda Guerra Mundial, la época de la invasión de Polonia. Tiene lagunas y por eso también a veces él tiene esa ensalada mental con la fenomenología, con el personalismo, y no acaba de aclararse exactamente. Dice que el tomismo es demasiado objetivista, bien. Pero en el caso del Papa Francisco es que hay, insisto, no solamente una formación intelectual paupérrima, porque ya no la puede recibir de los tiempos gloriosos de los jesuitas, sino que además hay un desprecio abierto de la racionalidad. Y por eso lo que prima en él es la praxis. Fijaos en cómo rotulan los medios de comunicación. El Papa de los gestos, el pontificado de los gestos. Tal. No hay un contenido para que tú puedas decir que evidentemente el Papa Francisco tiene
Es muy difícil, es muy difícil. No sé si te he respondido.